Ahora vamos a continuar con la creación de una nueva clase visual. En este caso vamos a crear una clase visual de formulario, ¿correcto? Si nosotros observamos de lo que venimos avanzando hasta el momento, en cada oportunidad que estamos creando un formulario tenemos que estar pintando los colores o en realidad definiendo en realidad las opciones o propiedades que nosotros creamos conveniente que deben tener nuestro formulario. En cada proceso de formulario debemos estar desarrollando eso. Y eso no sería tanto la manera práctica. Deberíamos simplificar eso y en realidad definir una plantilla de formulario con las opciones que nosotros deseamos que tenga ese formulario y en realidad ya nos sirva como maqueta y estar reutilizando esa plantilla en todo momento que necesitemos. ¿Correcto? Partiendo de esa necesidad vamos a diseñar una clase visual de formulario. ¿Correcto? Regresamos a la pestaña clases y vamos a crear una nueva biblioteca. En este caso se llamaría la biblioteca formularios. ¿Correcto? Primeramente nos vamos a donde dice la opción almacenar en. ¿Correcto? Le damos clic en el botoncito de aquí de los tres puntos y vamos a crear justamente en la carpeta clases que ya tenemos definido. A ver, vamos a ver si nos encontramos. Sí, nos encontramos dentro de la misma carpeta de trabajo y vamos a crear un nombre formulario. ¿Correcto? Esa sería nuestra biblioteca de clases. Le damos guardar y dentro de esa biblioteca de clases vamos a crear un formulario. Por eso que le indicamos basado en un for. ¿Correcto? Y le pondríamos el nombre FRM01, por decirlo así, o simplemente 1. Entonces le damos a aceptar y ya estamos dentro del diseñador de clases con nuestro formulario. Ahora lo único que tenemos que hacer es diseñarlo en una manera, el tamaño normalmente predeterminado, por decirlo así. Esto normalmente es aplicable cuando ya nosotros tenemos una gran cantidad de proyectos y dentro de ese proyecto tenemos una serie de cantidad de formularios. Entonces, el estar diseñando a cada momento estos formularios no es tan práctico. Entonces, en este caso nosotros debemos sí o sí trabajar con clases visuales. Eso nos va a ayudar mucho a cortar el tiempo de respuesta en cuanto al diseño de, del desarrollo de nuestro proyecto. Entonces vamos a comenzar a darle una buena presentación a nuestro formulario y que nos va a servir para los siguientes trabajos. ¿Correcto? Vamos a revisar que siempre nuestro formulario acá. La primera propiedad que vamos a modificar es el autocenter. Que sí o sí, siempre nuestro formulario parezca centrado. Por ejemplo, vamos a abrir nuestra aplicación, que yo tengo una aplicación ejemplo. Por ejemplo, el simplemente de hecho de esto nunca aparece por acá. Siempre aparece en el centro. Por ejemplo, ¿ves? Ese detalle, bueno, eso queda a criterio de cada uno de los desarrolladores. En este caso vamos a modificar esa propiedad de acuerdo tomando la forma de trabajo que yo tengo. Obviamente que ustedes pueden modificar y alterar la propiedad a como ustedes deseen. Simplemente les vamos a darle un poco de funcionalidad para que ustedes puedan ver hasta dónde pueden recurrir en el tema de personalizar su formulario. ¿Correcto? Vamos a darle Auto Center. Vamos a seguir revisando qué otros detalles más podemos ver. El caption lo podemos ver luego. Normalmente yo siempre voy a colocar un botón salir en mi formulario. Entonces voy a deshabilitar esta opción de acá que siempre opte por el botón que le estoy poniendo, no por la opción de la ventana. Inclusable, le digo deshabilitar, deshabilita la parte X de cerrar el formulario. Vamos a ver qué otro detalle podemos ver acá. Tampoco deseo que en realidad se esté minimizando y maximizando, simplemente quiero que conserve el tamaño que le he definido. En este caso pueden optar por el Max Button, lo deshabilitan y el Min Button también. ¿Correcto? Una vez deshabilitados los dos, simplemente nos quedaríamos con este. ¿Correcto? Ya vamos dándole un poco más de diseño. Vamos a ver qué otro detalle podemos fijar dentro de un formulario.
Por ejemplo, podemos optar con hasta ponerle un picture, un picture dentro del fondo, ¿correcto? O también definirle un color bastante estático con la paleta de colores. A ver, ¿qué más tenemos acá? Acá hay una opción que yo siempre le he aplicado en todo mi formulario. A ver, vamos a ver si nos permite, que es el show tip, que normalmente nos muestra la información a modo de comentario de los diferentes objetos que tengamos. De acuerdo, obviamente que si están configurados estos tipos de, por ejemplo, algo así. ¿Ves que me coloco al tema del icono botón guardar? Y sale un breve comentario de lo que hace ese botón. ¿Correcto? Entonces aquí también lo activamos para que haga ese tipo de proceso en los objetos que incluyamos dentro del formulario. Siempre y cuando estén configurados para mostrar ese comentario. ¿Correcto? Lo vamos a habilitar. Y creo que por ahí ya vamos viendo el detalle. Obviamente, como les dije, nosotros nos ayudamos mucho con herramientas adicionales para el tema de personalización, ya sea con el tema de colores, todo ese detalle. Yo me ayudo bastante con este programa ColorPix, que también lo estaré alojando dentro del Google Drive o Udemy, donde en realidad lo estoy publicando, para que ustedes puedan acceder y optar con esta herramienta. Vamos a tomar muestra de un color de un formulario, por ejemplo. Correcto, vamos a ver. Este color deseo. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo con el Color Pix me ubico. Ahí ustedes pueden apreciar. En esta ventanita se va viendo el color donde va posicionándose el cursor del mouse. Y me quedo aquí. Listo. Presiono barra espaciadora. Se bloquea el color que yo me quede posicionado y simplemente le doy clic de acuerdo a la combinación de colores que yo desee. En este caso yo para Visual Folk Pro utilizo mucho el RGB. Le doy un clic aquí, es como que si le hubiera hecho un copy. Vamos hacia Visual Folk Pro y nos vamos al tema del back color. Correcto, vamos a ubicar el back color. Acá lo tenemos. Pegamos y ya lo tenemos. Para comenzar, como una manera sencilla, tenemos un formulario que ya conserva una buena apariencia, sin darle muchos recursos, ya tiene una buena apariencia. ¿Correcto? Vamos a cerrar esto. ¿Y cómo se utiliza ese formulario dentro del proyecto? ¿Correcto? Ojo, que sí, para poder trabajar ese formulario se necesita que nosotros iniciemos un primer formulario, así sea el formulario estándar. Por ejemplo, yo si quiero agregar ese formulario en tipo clase aquí, necesito, por ejemplo, no me da muchas opciones, solo me dice este tipo de formulario. Ya que este tipo de formulario clase se agrega de la siguiente manera. Tenemos que agregar un formulario normal, correcto, le decimos nuevo formulario, correcto. Guardamos ese primer formulario, correcto, para que ya tenerlo guardado, formulario, y le pondremos formulario prueba 3, correcto. Prueba 3, lo tenemos ya guardado. Y ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, nos vamos a la opción ver clase, agregar, subimos un nivel y nos vamos a la parte de clase. Donde está la biblioteca de clase formulario, lo seleccionamos, abrir y ya lo tenemos acá. Cuando nosotros le demos clic a la clase, que es el formulario que hemos diseñado, y le demos un clic, miren, van a observar que le dé clic aquí y lo posiciono encima del formulario de acá. Encima del formulario estándar, por decirlo así, con el que se creó este archivo. Entonces le doy un clic aquí y automáticamente me dice, es necesario un objeto forset para poder agregar este formulario. Correcto, entonces deja de ser un formulario independiente, por decirlo así, y pasa a ser un conjunto de formularios. ¿Correcto? Bajo ese enfoque, en realidad los formularios que ustedes diseñen dentro de clase solo se permiten agregar dentro de un conjunto de formularios. En este caso, este formulario todavía no era un conjunto de formularios, solo era formulario simple nada más. Para yo poder agregar ese formulario que he diseñado, tengo que automáticamente que se convierta en un conjunto de formularios. Le digo que sí y se agregó. Y ustedes van a observar esta característica acá, ¿mira? Aquí en las propiedades van a ver que estos dos formularios ahora están dentro de un for set.
En realidad están dentro de un contenedor que en realidad no se puede visualizar, pero que sí tiene características. Entonces, esa parte, entonces lo que nosotros vamos a ahora a quitar, nosotros nos vamos a quedar solo con este formulario porque este formulario no es una clase, este es un formulario genérico que crea el mismo Visual Folk Pro y este sí es una clase. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Por ejemplo, donde dice, seleccionamos el formulario genérico y nos vamos donde dice base class, solo dice for, ¿correcto? Porque está elaborada por la clase típica del mismo Visual Folk Pro. En caso, si ahora seleccionamos este formulario de acá, donde dice base class, tiene lo mismo, pero observamos en el detalle acá. Class frm1, que es la clase que habíamos diseñado. Aquí lo tenemos, ¿correcto? Entonces, y acá tenemos de dónde viene, de qué librería de clase viene, ¿correcto? Cosa que no tiene el otro. Simplemente los dos están prácticamente vacíos. Y aquí podemos seleccionar. Esta es una clase. Ahora nosotros, ¿cómo eliminamos este formulario genérico? Porque en realidad lo que debemos hacer es trabajar con con las clases visuales o con los formularios hechos de clase. Tocamos este formulario genérico porque lo vamos a eliminar y nos vamos a quedar con el formulario ya personalizado. Lo seleccionamos este y nos vamos a la parte que dice formulario en el menú de opciones y le indicamos quitar formulario. Lo quitamos, guardamos los cambios, realizamos esto de manera estándar y ya estaríamos trabajando ya con nuestro formulario. Obviamente que nos vamos a encontrar siempre dentro de un contenedor. Eso, el tema de conjunto de formularios, como si aún no lo saben, eso está dentro de mi colección Visual Folk Pro nivel intermedio, el manejo de conjunto de formularios. Sería bueno que puedan ustedes revisarlo, si es que no lo saben manejar todavía esa parte de ahí, puedan revisarlo. Obviamente que estamos dentro del nivel Visual Folk Pro avanzado, ya debemos conocer esa parte de trabajar con conjunto de formulario, no solo trabajar con formularios independientes de manera modal, como en algunos casos he podido observar, también podemos trabajar con conjunto de formulario. Y en realidad el conjunto de formulario es bastante provechoso para fines de procesos similares o un conjunto de procesos, ¿correcto? No es tan recomendable tenerlo por formulario independiente cuando en realidad los procesos trabajan en conjunto. Eso lo vamos a ver más adelante, obviamente cuando ya trabajamos con los métodos, con el tema de métodos y los métodos custom en base a las clases, ¿correcto? Ya tenemos este formulario, simplemente lo ejecutamos y ya lo tenemos. Ya está listo para que pueda trabajar con objetos. Por ejemplo, vamos a agregar el resto de clases que ya nosotros tenemos diseñado. Vamos a crear algo similar. Por ejemplo, acá tengo una tabla, o vamos a diseñar ahorita una tabla para poder trabajar el tema de información, ¿correcto? Entonces, vamos a ver qué otro detalle podemos hacer. Pueden diseñar, obviamente que deben tener claro que ustedes pueden diseñar diferentes formularios, pueden tener diferentes plantillas, obviamente. Aquí vamos a diseñar una nueva, por ejemplo. Otro formulario más dentro de esta misma galería. Le decimos form y indicamos, por ejemplo, FRM2. También crean el mismo tamaño si gustan o simplemente definen un tamaño diferente, por decirlo así. Vamos a ver Auto Center también. Vamos a crearle el bad color. Podemos diseñar formularios de diferentes tamaños, diferentes colores también, no solo optar por ese color. Por ejemplo, vamos a ver, podemos tomar otro color, por ejemplo, este color de aquí, barra espaciadora 71, y lo pego acá. Son programitas que te ayudan mucho. Por ejemplo, ya ahí definí un formulario. Vamos a AutoCenter, el closable, vamos a ver, habilitamos el botón cerrar, el Max button también, acá lo tenemos, lo deshabilitamos. ¿Qué otro detalle podemos ver aquí? Vamos a ver qué otro detalle, el show tip de la misma forma, verdadero, y por el momento creo que lo vamos a manejar de esa manera, ¿correcto? Ya tenemos un formulario interesante para poder trabajarlo. Obviamente, mira, ¿cómo podemos trabajar este segundo conjunto de formulario acá?
Obviamente que el color no va a encajar, pero por un tema de que ustedes puedan ver la funcionalidad. Por ejemplo, miren, ya esto ya es un conjunto de formulario de nuestro proyecto. Vamos a agregar el siguiente donde dice formulario y vamos a agregar el segundo formulario. Aquí. Y simplemente lo agregamos. Ya lo tenemos. Ya podemos trabajar. Y estos son, los dos son clases, ¿correcto? Así podemos manejar el tema del desarrollo de clases visuales que nos ayuda mucho, por ejemplo, que yo haya desplegado un montón de funcionalidades con este tipo de plantilla y al final me digo, no me encanta este color que he definido, ¿correcto? Simplemente voy a la clase, como les vuelvo a repetir en los videos anteriores, y simplemente cambio el color aquí, por decirlo así, pongo un color más suave, así, lo cambio. Digo, ese color es el que me está gustando, lo cambio y regreso nuevamente al formulario y ya se cambió, ¿ves? Entonces, y eso afectaría a a todas las clases donde se encuentre ubicada dentro del proyecto. Entonces, es bastante ventajoso por nuestro lado que trabajemos con clases visuales. Nos ayuda mucho a simplificar los cambios, el ahorro de tiempo. Podemos diseñar solo una vez un formulario como nosotros decíamos, lo diseñamos a la perfección y con esa plantilla comenzamos a trabajar para todo nuestro proyecto. Esa es la ventaja que tenemos con respecto al desarrollo de clases visuales. Hay otro detalle que capaz en algunos casos no he visto que lo utilizan mucho, pero el formulario tiene esa característica. Por ejemplo, vamos a desarrollar otro formulario más, ¿correcto? Vamos a enforce nuevamente, basado en un for, y le digo frm3, ¿correcto? Hay un detalle más que quiero que ustedes puedan observar. Vamos a ver, vamos a darle un color antes que inicie otro. Este color, ¿verdad? Listo. Lo copio y en el back color lo voy a cambiar. Listo. Ya con eso comienzo a trabajar. Por ejemplo, AutoCenter nuevamente. A ver, podemos hacer un cambio diferente. Si ustedes crean borde estilo, podemos cambiar el borde también del formulario. Sin borde, en este caso le voy a decir borde 1 o borde 2. ¿Correcto? Después enclosable también, normal, lo deshabilitamos. Max button, min button también. Listo. Y vamos a seguir revisando. Show TIFF también lo activamos. Y vamos a encontrar una opción acá. Por ejemplo, Scroll Bar. El Scroll Bar, normalmente esta la encontramos normalmente en las grillas, en las listas. Capaz en el Edit Box también lo vamos a encontrar. Pero este es un detalle, es una característica que también tienen los formularios, por ejemplo. Vamos a habilitarlo, ¿eh? Digo de manera vertical. Obviamente aquí todavía no se puede apreciar, pero ya está activado. ¿Cómo podemos corroborar eso? Vamos a quitar, por el momento voy a quitarle esta opción que le había puesto. Borde style, le voy a decir restablecer de manera predeterminada y vamos a ampliarlo, por ejemplo. Vamos a bajar un poquito más. Entonces ustedes van a poder observar que le estoy creando toda la parte de largo, pero acá hay un detalle, yo lo creé de manera vertical, ¿no? ¿Correcto? Entonces, vamos a darle toda la dimensión que se pueda. Vamos a estirarlo todo lo que se pueda, vamos a hacerlo. ¿Correcto? Vamos a hacerlo así, para que ustedes puedan observar este detalle. Listo. Guardamos los cambios. Nos vamos al formulario que tenemos. Modificar. E insertamos el último. Correcto. Tenemos acá. Lo ejecutamos. Obviamente que todavía no hemos visto ningún cambio aquí todavía, pero por ejemplo, vamos a regresar nuevamente a la clase visual para que ustedes puedan ver esta característica. A ver, lo tenemos en el for 3, correcto. Haga un ratito, ¿ven? Listo, entonces, una vez que le hemos agregado el tema del scroll bar, aquí lo tenemos, scroll bar. Ahora nos vamos a la parte de formulario.
¿Y cómo podemos observar ese detalle? Aquí ya le he agregado justamente unos objetos. Vamos a repetirlo de aquí. Por ejemplo, vamos a agregarle algunas grillas que nosotros ya hemos elaborado. ¿Correcto? Vamos a agregarlo por aquí. Vamos a ampliar un poquito más. Repetimos todas las grillas. Y hasta ahí. Cuando lo ejecutamos, obviamente que no vamos a ver nada, ningún cambio de la barra del scroll bar que debe tener el formulario. Pero cuando le damos doble clic en la ventana de formulario, esta parte vamos a deshabilitar mientras estas opciones. Porque para el caso de este formulario debemos trabajarlo de esta siguiente manera. Por ejemplo, vamos a deshabilitar o regresar de manera predeterminada. A ver, aquí está el closable, está en verdadero. Este de aquí, como lo hemos deshabilitado el max button, no estaba haciendo ese efecto. Regresamos de manera predeterminada y hacemos esto, por ejemplo. Estamos, acá tenemos el dato y simplemente le hacemos doble clic. Obviamente que aquí todavía no aparece el scroll bar porque estamos dentro del rango que todavía se puede visualizar información. Pero si nosotros agregamos más información, por ejemplo acá, vamos a agregar otro registro acá más, otro dato más acá, ya creo que estamos fuera de pantalla. ¿Correcto? Aquí lo estamos. Obviamente que este formulario debe iniciar maximizado. Y cuando inicia maximizado, podemos ver ya que hay un scroll bar que nos permite desplazarnos mediante todo el contenido de los formularios. ¿Correcto? Entonces ese detalle nosotros podemos corregirlo acá, en la clase mismo. Vamos a indicar que ese formulario siempre debe iniciar maximizado. ¿Cómo debe iniciar maximizado? Dice Windows, vamos a ver, en pantalla. A ver, aquí lo tenemos hecho tipo en pantalla. Obviamente que aquí creo que no está. A ver, Windows Stay. Esta opción creo que solo está disponible. Si solo está disponible, ¿cómo se llama? En el momento ya del formulario acá. Acá vamos a agregarlo. Aquí lo tenemos. Y vamos a agregarlo, a ver. Windows Stay. Normal. Creo que esta opción sí estaba disponible. Vamos a ver. Regresamos nuevamente a Windows Stay. Y vamos a ver. Windows Stay. Sí lo teníamos acá. Correcto, dentro de la clase. Vamos a darle maximizado, que inicie de forma maximizada. Guardamos los cambios. Y lo ejecutamos. Obviamente que ha quedado de manera predeterminada acá. Listo. Y nosotros vamos a poder ya trabajar con todo el contenido de manera, este formulario de manera scroll bar, por decirlo así. ¿Correcto? Vamos a trabajarlo de esa manera. Vamos a agregar datos por acá. Seguimos agregando más datos. Entonces, esa es la ventaja de trabajar un formulario con scroll bar, que funciona más o menos como una hoja de planilla, algo así, que tiene un montón de información y nosotros necesitamos completarla toda. A veces la información que nosotros solicitamos al usuario no cabe en un solo formulario, entonces podemos optar por esta opción. ¿Correcto? Y acá ya lo tenemos, ¿ves? Está de manera maximizada, podemos ver toda la información necesaria y nos vamos desplazando para ver esta información. ¿Correcto? Ahí está. Listo. Y vamos a seguir revisando. Entonces de esa manera es que nosotros podemos trabajar con un formulario con la opción de scroll bar y lo hemos elaborado a través de clases. ¿Correcto? Ya nos estamos viendo en el siguiente video con más procesos y vamos a continuar ya con esta parte. Vamos a desarrollar un contenedor que nos permita desarrollar la pantalla principal de lo que sería nuestro sistema. ¿Correcto? Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.